Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el taller Filosofando, que es Gerundio, desarrollando y promoviendo el pensamiento crítico para la ciudadanía. En esta sesión ya llevamos varias sesiones dando materia y poniéndola a la práctica con diferentes temas. En esta sesión vamos a hacer un recopilatorio rápido de toda la información que hemos ido dando para poder tener las herramientas y las capacidades para desarrollar el espíritu crítico que tenemos como seres humanos, tenemos intrínsecos todos, y vamos a ir repasando un poquito los conceptos así de manera rápida y luego ya analizaremos la película La Misión, entrando en el tema de la religión o las religiones o el sentimiento religioso, la fe y un poquito pues históricamente, ¿no? Bueno, pues qué ha significado para la humanidad pues las religiones y el hecho religioso, ¿vale? Pues vamos a empezar con la primera introducción que hicimos del pensamiento crítico, y empezábamos hablando de que el pensamiento crítico es una acción que lo que intenta es buscar la verdad, y lo que intenta es bueno, desenmarañar y conectar y potenciar pues unas habilidades innatas que tenemos como seres humanos y que hay que ponerlas en práctica, ¿no? Teníamos una frase de Albert Einstein que decía que la mente es un paracaídas, solo funciona si se abre, ¿no? Empezamos explicando qué es el pensamiento crítico. Bien, como ya hemos dicho, es una capacidad humana, es algo que tenemos intrínseco los seres humanos. Todos tenemos la capacidad de desarrollar el pensamiento crítico, y lo que intenta el pensamiento crítico es buscar la verdad o aquella verdad que pueda ser identificada y demostrada. Para empezar a mirar si somos pensadores críticos o no, teníamos que empezar con una autoevaluación, teníamos que preguntarnos cómo pensamos, ¿no? Entonces, claro, este momento de reflexión tenemos que, bueno, que buscarnos, tenemos un mundo muy complejo, muy rápido, muy interconectado, y este proceso, pues al principio puede dar un poco de mandra, pero es un ejercicio necesario para iniciar, ¿no? Tener este momento de reflexión y empezar a analizar cómo pensamos, ¿no? Tenemos que salirnos del caos en el que vivimos actualmente, con toda la cantidad de información que tenemos, de noticias, de desinformación, de noticias falsas. Todo esto pues, es un caos, y tenemos que empezar a recoger y a valorar y a entender que nuestra opinión originaria no es la única que hay. Tenemos que atender a todos los puntos de vista. O sea, tenemos que ir a buscar información y a mirar las noticias en diferentes fuentes y de diferentes maneras, ¿vale? Un pensador crítico es un pensador abierto, que está abierto a otros puntos de vista, imparcial y sin prejuicios. No juzga inmediatamente lo que le vienen diciendo de otros sitios o otros lugares que no le son afín, sino que tiene una mente abierta e imparcial. Tenemos que mirar cómo pensamos. Para eso tenemos que mirar de dónde sacamos nuestros argumentos y nuestras afirmaciones. O sea, debemos preguntárnoslos, reflexionar, atender a todos los puntos de vista sobre el tema que estamos tratando o que estamos pensando. Pensar que constantemente pensamos, diariamente tomamos decisiones, entonces tenemos que, bueno, reflexionar cómo lo hacemos y tener todos los puntos de vista. Cuando hacemos este trabajo de miramos los argumentos, las afirmaciones y hacemos las preguntas pertinentes y miramos todos los puntos de vista que podemos recoger en ese momento, hacemos las conclusiones, ¿vale? El proceso reflexivo es un proceso pues, de ir cogiendo de todos los sitios y cogiendo información y contrastándola con la información que ya tengo y contraponiéndola y enfrentándola para poder ir montando ese puzzle de construyendo, ¿no? ese proceso que al final me va a llevar a tener el pensamiento crítico. ¿Cuáles son los beneficios de pensar críticamente? ¿No? Pues bueno, el primero y principal es que nos convertiremos en un pensador imparcial, que no nos dejaremos influir ni influenciar por
agentes, ideas o movimientos externos, ¿no? Aprenderemos a realizar las preguntas correctas y hacerlas en el momento pertinente. Encontraremos y depuraremos fuentes fiables de alimentación, de información. Buscaremos los datos correctos y buenos en las bases de datos que hay por internet o bien medios de comunicación y sabremos identificar los sesgos, aquellas medias verdades o mentiras parciales que, bueno, que nos rodean en el mundo actual, ¿no? Para seguir, teníamos que coger y realizar, bueno, una evaluación de cómo es nuestra forma de pensar, ¿no? Cómo tomamos las decisiones razonadas, qué valores y virtudes influyen en el hecho de tomar estas decisiones y cómo me llevo a ser un pensador imparcial. ¿Vale? Los valores, primero empezamos a destacar cuáles son los valores y virtudes de un buen pensador crítico. Dijimos que el explorar, o sea, el estar constantemente buscando fuentes de información fiables y fidedignas, contrastarlas, tener una mente abierta, o sea, estar abierto a cualquier sugerencia, idea o noticia que nos llegue y tener una actitud proactiva, o sea, estar constantemente cuestionando y poniendo en cuestión todo aquello que nos rodea y que nos llega. ¿Qué cualidades? Para conseguir esto, pues teníamos que cultivar unas cualidades, ¿no? Hablamos de ser una persona humilde, autónoma, imparcial, con coraje para estar constantemente buscando esta información y contrastándola, confiar en la razón, no dejarnos llevar por dogmas de fe ni porque piensan la mayoría, pues yo pienso igual, empatía, ser íntegro y perseverar. Estas son las cualidades que había que cultivar para llegar a ser un pensador crítico. También dijimos que qué había que evitar, lógicamente, pues ser un hipócrita, la dependencia, la arrogancia, la pereza, desacreditar al contrario, la cobardía, desconfianza, la conformidad, el egoísmo, todo esto eran cosas que teníamos que ir evitando para llegar a ser un pensador crítico. Continuamos identificando y mostrando los 4 obstáculos que hay para ser un pensador crítico. Y hablamos de que los obstáculos eran evitar el pensamiento egocéntrico y el pensamiento sociocéntrico. Y para ello teníamos que identificar y evitar el lenguaje ambiguo. O sea, cuando nos cuenta una cosa y no está clara, cuidado que por ahí no va bien la cosa. Las falacias dijimos que eran aquellas mentiras que, bueno, que se repiten una y otra vez o se tergiversan o se usan la información a medias y tal, que nos llevan, nos inducen a cometer errores. La omisión, o sea, omitir datos intencionadamente, pues esto también va en contra de tener un pensamiento crítico. Y el uso de estadísticas engañosas o estadísticas parciales, ¿no? Dijimos también las 5 dificultades para escribir o acceder a la verdad. Y dijimos que hay que tener valor para buscarla y escribirla, o sea, la verdad. Hay que ser vivo para descubrirla, tener capacidad para hacerla accesible a todo el mundo. O sea, yo puedo tener la verdad, pero la tengo que transmitir al resto del mundo, ¿no? Entonces, hay que tener esa capacidad de hacerla accesible rápidamente. Ser inteligente, de elegir quiénes están preparados para conocerla, o sea, no nos quememos, no quememos esfuerzos o nos quememos a nosotros mismos intentando convencer a alguien que de entrada ya sabemos a un 90% que no lo vamos a convencer. No perdamos el tiempo ahí. Y lo más importante es ser astutos para difundirlo, o sea, encontrar dónde y a quién difundir esa verdad para que la reconozca y nos ayude a difundirlo. ¿Vale? Y ya en la última sesión hablamos del pensamiento crítico estructurado, ¿vale? Y dijimos pues que había que ir organizando la mente, la estructura mental y intentar tener una mente ordenada, o sea, los conceptos que tenemos en la mente, nuestras ideas, tenerlas ordenadas, en contra de tener una mente llena de ideas que no son nuestras, que no hemos trabajado, que nos han metido ahí inducidas, ¿no? Había que evitar esto, una mente ordenada en contra de una mente llena de ideas
que al final no las hemos depurado y no las hemos estudiado. Tener un método, o sea, un método a seguir para analizar pues todas las políticas, la información y las noticias que nos llegan, e intentar buscar elementos comunes para que luego esa toma de decisión no sea más rápida. Y como parte final, construir todo esto en modo de bloques para poder ir a referirnos a esos bloques cuando los necesitemos para hacer un planteamiento, una reflexión. No tenemos que hacer todo el esfuerzo de búsqueda de información, de analizarla, de tal, sino que ya tenemos ahí un bloque que hemos contrastado, pues lo usamos para un nuevo reto o una nueva información que me llega. Y esos bloques los vamos modificando, vamos construyendo bloques nuevos, pero a partir siempre de algo que ya hemos hecho. Para una mente estructurada dijimos que teníamos que crear una estructura para fijar nuestros pensamientos, o sea, ordenar nuestra mente y tener una estructura mental y allí donde ir construyendo nuestros pensamientos. Tener unos principios organizativos, primero hago el punto A, luego el punto B, luego el punto C, y finalmente contextualizar aquellas conclusiones que hacemos, ¿no? Ponerla en contexto. Esta noticia, esta idea, ¿en qué contexto viene? ¿Mundial, local o personal? Este método que tenemos que desarrollar no es una simple lista, ya lo dijimos, no es un punto A, esto, punto B, lo otro, no es un proceso que hay que ir haciendo y repitiendo e ir depurando constantemente. Debe formar parte de nosotros, no tengo que hacer todo este esfuerzo para usarlo una vez en mi vida. Es una cosa que voy a usar recurrentemente, que lo voy a ejecutar pues a diario en mi toma de decisiones y va a ser algo mío que voy a ir modificando y cambiando. Y estos bloques de construcción pues me van a ayudar a ser cada vez más ágil en la toma de decisiones de manera crítica. ¿Cuáles son los elementos de un método de pensamiento crítico? Pues dijimos que había un propósito o una meta. Quiero saber si esta información que me llega es fidedigna o no, o aquello que se dice en este medio de comunicación o en la calle es verdad o no. Tengo que hacer preguntas. Constantemente las preguntas me van a llevar a otras preguntas, estas preguntas a otras, y con estas preguntas voy a ir a hacer mis primeras suposiciones que voy a ir cambiando y modificando a razón de que yo vaya haciendo más preguntas o menos. Escuchar y observar todos los puntos de vista. Buscar la información y las evidencias en fuentes de información y datos contrastadas. Realizar mis primeros conceptos o ideas y tomar decisiones. Mirar qué inferencias de lo que yo he puesto y qué conclusiones me llegan una vez yo lo explico o lo pongo en común con el resto de personas. Y finalmente, qué implicaciones y consecuencias tiene mi aportación a estos temas, mi punto de vista crítico. ¿Vale? Pues hasta aquí ha sido el repaso rápido de las sesiones que hemos tenido hasta hoy. Deciros que este viernes tenemos conferencia, un día crucial e importante para, bueno, ponernos caras y compartir directamente opiniones y construir, pues, bueno, lo que es el pensamiento crítico de cada uno y ponerlo en común. Y la conferencia va a versar sobre la sociedad esquizofrénica. Ya lo hemos dicho, vivimos en una sociedad del siglo XXI, pues llena de información, constantemente la noticia de hoy es peor que la de ayer, pero menos mala que la de mañana, y eso pues, nos está configurando como una sociedad reactiva y no proactiva. Entonces tenemos que poner freno a esto, analizarlo, crear nuestro pensamiento crítico y enfrentar las situaciones que nos llegan en la vida, personales, locales, globales, mundiales, y dar una respuesta a todo esto. Bueno, sin más, vamos a tomar el tema de la película La Misión y el tema de la religión. Bueno, José Luis. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. El tema de la religión. Bueno, yo como todas las sesiones, normalmente se me oye, ¿no? Creo, sí, ¿no? Sí, sí, te oigo, te oigo. Sí. Como todas las sesiones, siempre cuando se saca un tema, siempre me gusta empezar por enmarcarlo históricamente, ¿no? Y claro, cuando se habla de la religión, tenemos que saber, como siempre, de dónde venimos, ¿no? Y me gustaría hacer una pequeña introducción, si te parece, José Manuel, Sí. para enfocar el tema. A ver, el Homo sapiens, cuando nace el Homo sapiens, es el primer animal
que tiene la capacidad de abstracción. No se conoce ningún otro animal en la Tierra que tenga capacidad de abstracción. Y también es el primer animal de la Tierra que es consciente de que morirá. Es consciente de que tiene una vida y que es consciente de que morirá. No hay ningún otro animal en la Tierra que yo creo que tenga conciencia de que va a morir, excepto el sapiens, ¿no? El ser humano sapiens, ¿no? Claro, el hecho de que tú empieces a tener conciencia de que vas a morir empieza a plantearte muchas preguntas. Y todas esas preguntas se empiezan a encuadrar, se empiezan a encasillar dentro de lo que empezaría a ser las proto-religiones o las primeras religiones. Y esas primeras religiones se basaban sobre todo en un conocimiento del medio natural y la fertilidad, porque en aquel momento, claro, aquel sapiens que empieza a desarrollarse en comunidades pequeñas de cazadores-recolectores, pues claro, empieza a ver claro, que tiene un entorno y que está supeditado a ese entorno. Entonces empieza a venerar ese entorno porque depende de él. Y depende del sol, depende de la lluvia, depende de todas estas cosas que le rodean. Luego pasa eso a hacer ritos de fertilidad, porque claro, el sapiens, si quiere sobrevivir, tiene que procrear y tiene que tener mucha descendencia para poder precisamente mantener la existencia de la propia especie. Claro, esto es por donde empezamos. Pasa el tiempo y esta capacidad de abstracción que tiene el sapiens hace que llegue a la concepción de seres superiores con poderes especiales. Y es el nacimiento del politeísmo. Todos conocemos el politeísmo que existía, por ejemplo, en En Grecia, Egipto. en Egipto, en Grecia, sobre todo en Roma, ¿no? En Mm. Roma, porque Roma además adaptaba cualquier tipo de religión y se la hacía suya. Prácticamente todas las religiones, si alguna cosa tenían los romanos, era tolerancia por el resto de religiones. ¿Por qué? Porque como ellos eran politeístas, entendía que cualquiera pudiera tener su dios y aceptaban los dioses de cualquiera. Incluso los adaptaban, porque de hecho los dioses romanos no dejan de ser los dioses griegos con otro nombre, básicamente. Claro, llegado a este punto, pasa algo muy raro, pasa algo que cambia las religiones. Es la llegada de Akenatón. Akenatón llega en Egipto, unos 1500 años antes de Cristo, y este señor ahora se piensa que porque tenía un conflicto con los sacerdotes de Amón, pues crea un dios único, que es Atón. Y curiosamente, en esa misma época, en Egipto hay un pueblo que está dentro de Egipto, semiesclavo, que es el pueblo judío. Y por ahí empiezan a hablar los historiadores de que nació la primera religión monoteísta tal y como la entendemos hoy en día, que es el judaísmo. Y no tendría mayor importancia el hecho de que fuera una religión monoteísta si no fuera porque el hecho de ser monoteísta implica la negación de otros dioses, porque el tuyo es el verdadero y el único. Cuidado, porque ahí empiezan los conflictos. Claro, si tú tienes un dios y los demás no son válidos porque el tuyo es el bueno, las religiones de los demás ya no las aceptas. ¿Qué pasa cuando llega el cristianismo y lo adopta el Imperio Romano? Exactamente lo mismo. Todos los dioses que tenía el Imperio Romano desaparecen porque en la medida en que tú adoptas la existencia de un dios único, los otros no tienen razón de ser. Y si luego ya, 600 años más tarde, viene el señor Mahoma y crea el Islam, ya tenemos las tres grandes religiones monoteístas, que son el foco de muchísimos conflictos dentro de la historia de la humanidad. Y el conflicto deriva básicamente de eso, que la existencia de un único dios implica la no validez de los otros dioses. Claro, ahora ya entraríamos, por ejemplo, en la religión que nos toca a nosotros más de cerca, que es el catolicismo. Yo vivo, evidentemente, en una zona con cultura judeocristiana, y eso no lo puedo negar. Yo he mamado desde mi nacimiento todo lo que es la cultura judeocristiana, y el catolicismo implica una serie de cuestiones. Una serie de cuestiones que son sus dogmas y que además, como se creen acreedores de la verdad absoluta, los quieren imponer. Pero claro, los quieren imponer no a sus adeptos, no, los quieren imponer a toda la sociedad. Porque como entienden que su Dios es el único verdadero, lo que ellos creen, en lo que ellos han transformado su religión, se la quieren imponer a los demás. Y ahí empieza el conflicto también en la actualidad. Si históricamente había un conflicto entre religiones, ahora también hay un conflicto entre la religión y aquellos que no siguen esa religión. Y claro,
como siempre decimos, ¿no? Esta gente además tiene un lobby de poder. Y como tiene un lobby de poder, lo ejerce. Y a través de ese lobby de poder quieren que lo que ellos piensan sea de uso cotidiano para todo el mundo. Y cuando han tenido poder, lo han ejercido. El problema es que las sociedades cambian y las sociedades evolucionan. Y las cosas que explicaba la religión hace unos siglos, hoy en día ya está superado por la ciencia. Entonces ya prácticamente la religión no explica nada de lo que fue su origen y para lo que sirvió, que era para explicar de dónde venimos, por qué existimos, dónde vamos después de morir. Todas estas cosas, hoy en día la ciencia ya prácticamente lo ha superado. Automáticamente estas religiones se han convertido en una cuestión de fe, porque no explican nada. Y además de ser una cuestión de fe y que no explica nada, quieren imponerse al resto de la sociedad. Y claro, yo desde el púlpito de una iglesia puedo entender que digan cómo debo morir o cómo debo de morir. Puedo entender que le digan cuál es la forma de familia, pero dentro de ese púlpito. Puedo entender que le digan a una mujer si puede tener derecho o no a regir su propio cuerpo. Puedo entender que ellos tengan un sexo que sea el que es y no quieran salir de esa norma prácticamente encasillada. Pero claro, eso lo pueden hacer desde su púlpito, pero no se lo pueden imponer a los demás. No sé qué opinas tú de todo esto, más o menos, José Manuel. No, no, sí, sí, completamente de acuerdo. La religión actualmente, bajo mi punto de vista y bajo mi comprensión, no deja de ser un acto de fe, porque ya ha perdido aquella función que tenía de explicar, pues bueno, de dónde venimos, qué somos, qué queremos. Todo eso ya lo explica la ciencia sobradamente. Pero sí que asistimos ahora en el siglo XXI a unos movimientos negacionistas de temas científicos y volvemos a escuchar mensajes como el terraplanismo o el creacionismo y todo esto, ¿no? Que viene, bajo mi punto de vista, vienen a frenar ese cambio y esa evolución social poniéndole un lastre. Entonces, en la medida de que tú tienes que responder y tienes que ponerte en reactivo, abandonas el hecho de procrear, ese proactivo y ir mejorando la sociedad o cambiando la sociedad, transformando la sociedad, ¿no? Y creo que estamos un poquito en esto, ¿no? Porque estos discursos no tienen más recorrido más allá de, bueno, la gente pues que va a la iglesia el día que le toca y escucha a su párroco o párroco de turno, ¿no? Pero en la sociedad esto se extiende, se pone y ya tienes que salir tú a justificar o a defender una idea que ya debería de estar completamente asumida y asulida, ¿no? Y entonces, pues Que frena el avance social, lo frena. cualquier tipo de desarrollo puramente racional hace que no se aguante la figura de Dios. Yo te digo, lo digo por hacer un comentario. Yo cuando mi hijo tenía 6 años me dijo un día, papá, no sé cómo salió el tema, pero me lo dije, papá, y si Dios lo creó todo, ¿quién creó a Dios? Es que eso ya destruye cualquier tipo de argumentación. O sea, Ujú, es que no tiene sentido que alguien se creara por sí mismo y que creara todo lo demás. Es que no se aguanta, no se aguanta. Y claro, no se aguanta en ningún tipo de discurso lógico y racional. ujú. Otra cosa es que tú tengas una fe en un ser superior y que unos señores desde un púlpito te vayan dando unas pautas en base a una trayectoria histórica y según las creencias que ellos puedan tener. Pero esto no se aguanta en ningún tipo de criterio racional. Y Sí, además, bueno, pero luego está el tema de la penetración cultural de la religión. O sea, ¿no? Somos somos judeocristianos, lo he sociedades, dicho. somos sociedades lógicas, racionales, pero bueno, si miras el calendario, o sea, solo tienes que ver festividades, tienes que ver, bueno, No, la bueno, organización social incluso, pues bueno, viene regida, ¿no? a Pero después ver, la introducción, ¿no? O sea, eso, esa introducción antropológica de la religión, que bueno, que todavía estamos bueno, viviendo, ¿no? hoy en día, si a ti te gusta tanto el arte como la arquitectura, no tiene sentido el conocimiento del arte y la arquitectura sin tener un conocimiento de la realidad religiosa, porque es que si no, Ujú, no entiendes nada de lo que estás viendo. O sea, yo a mí que me encanta el arte y me encanta la arquitectura, si no tengo conocimientos religiosos, es que no sé lo que, es que no entiendo nada de lo que estoy viendo. Me ujú, podrá gustar más o menos, porque eso es subjetivo, pero no entiendo lo que me quiere, porque todos sabemos que durante bastantes milenios se utilizó tanto la pintura como la arquitectura para lanzar mensajes que eran en el 99% de los casos religiosos.
porque eran los que tenían y los que ostentaban el poder en aquel momento. Y la religión hizo uso de todo ello. Y yo ahora me gustaría, por ejemplo, decir, por ejemplo, porque yo soy ateo y apóstata, y claro, y yo cuando fui al arzobispado, pues yo lo manifesté. Y les dije literalmente lo que he puesto aquí, lo tengo aquí escrito. Dije, mi bautismo fue realizado sin mi consentimiento, punto número uno. No creo en su Dios, tampoco creo en la línea de la organización de la que ustedes son miembros, o sea, no creo en esa organización. Yo considero que la religión católica, que es la que a mí me impusieron en su día, básicamente porque la cultura en aquel momento era, no entendía otra manera otra manera de organización social, pues considero su organización que es una organización misógena, absolutamente, porque discrimina a la mujer de manera activa. Y lo han hecho históricamente. Y de momento estamos en el siglo XXI y no hay visos de que eso vaya a cambiar, de momento. Luego, hay que decir otra cosa, la Iglesia Católica sistemáticamente ha hecho una ocultación de los delitos de muchos de sus miembros, sobre todo en casos de pederastia. Por no hablar de delitos económicos, que eso ya, bueno, eso ya es que sería tan largo como toda la historia de la religión cristiana. Pero bueno, los delitos de pederastia que se están cometiendo actualmente, estos señores los han ocultado. Y yo he llegado a escuchar cosas como que, hombre, que un error lo comete cualquiera. Bueno, un error dentro de la iglesia lo comete cualquiera y no le pasa nada, pero lo cometo yo y me voy a la cárcel. Que una institución religiosa quiera justificar enfermos que han hecho y han desgraciado la vida de otras personas, no tiene razón de ser. Bueno, y otra cosa muy clara, la Iglesia Católica, si alguna cosa no es democrática. Todavía tienen las estructuras del antiguo Imperio Romano y el Papa no deja de ser el César. Y las diócesis y toda esta estructura que tienen no deja de ser algo que han heredado del Imperio Romano. O sea, imagínate esta gente. Todo esto yo se lo escribí al arzobispo pidiéndole que mi apostasía. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que estos señores, cuando yo fui a apostatar, me pidieron las razones de mi apostasía. Digo, ¿pero por qué tengo que dar ningún tipo de razón? Quiero apostatar y punto. Es que me pareció algo, por no hablar de Ya, muchas otras cosas que me ya lo pasaron. habías escrito, o sea, ya había leído la carta que le remitiste. Sí, por supuesto, no, por supuesto, por supuesto. Y bueno, y bueno, también voy a lanzar una lanza a favor de una parte de la Iglesia que, excepto aquella que hace la práctica de conversiones forzosas, que esa ya no la puedo aguantar porque no tiene ninguna razón de ser, que vaya gente a imponer su religión a otros, eso no tiene razón de ser, pero sí que es verdad que hay una parte de la Iglesia que se está dejando la vida en muchos sitios donde no va nadie. Y han estado cuidando a leprosos, y han estado cuidando a la Sí, gente sí, más desfavorecida. las misioneras y misioneros, desde luego, eso. La Y la gente de película Cáritas, y claro, la película objeto de todo este debate está en esa línea. sí, sí. Está en esa línea, ¿no? Cuando van estos señores que van allí a una colonia, bueno, creo que era hacer el territorio portugués, y van esta gente allí y ven bueno, la aberración que suponen los colonos que van allí a Bueno, José destrozar todo. Luis, eso lo tomamos ahora, que vamos a cortar, que nos hemos quedado sin el tiempo, Vale, ¿vale? Cortamos, procesamos el vídeo y nos volvemos a conectar, ¿vale? ok. Venga. Hola, estamos de vuelta con la segunda parte. José Luis, a ver qué reflexiones nos pones. Mira, reflexiones, mira, después de decir todo lo que he dicho sobre el tema de dónde viene la religión, que lo he hecho de una manera resumida para intentar dar un poquito de luz sobre el tema, ¿no? Un poquito de luz, sobre todo a nivel de contexto histórico. Yo siempre digo lo mismo, o sea, frases para la reflexión. Si Dios existiera, vamos a poner el caso, que existe, ¿realmente le importaría que nosotros le adorásemos? Si es tan omnipotente, tan omnipresente, tan, ¿realmente qué le importaría que nosotros le adoráramos si no somos nada? Porque somos conscientes de que el universo es inmenso. Por lo tanto, ¿nosotros qué relevancia tenemos dentro de todo ese universo? Eso es una primera reflexión. Bueno, otra cosa importante. No podemos estar seguros de la existencia de Dios, pero bueno, en el supuesto de que exista, venga, lo damos por bueno, existe. ¿Por qué tendría que ser bueno? De hecho, es cuestionable eso, ¿eh? ¿Y por qué tendría que ser bueno con la tierra o con los hombres? ¿Por qué? Yo lo pregunto, es que claro, aquí existe Dios, es bueno, omnipotente, omnipresente. ¿Por qué? Yo creo que si Dios existiera, nosotros no dejaríamos de ser como una bacteria para los médicos. Seríamos algo
total y absolutamente insignificante y no le importaríamos lo más mínimo. Simplemente lanzo estas reflexiones porque, claro, aquí parece que Dios existe y nosotros somos el centro del universo y no somos más que una mota de polvo, vamos, en un almacén de 2.000 metros cuadrados. Entonces, no creo que no creo ni que Dios exista ni que nosotros merezcamos tanta importancia para que Dios esté pensando en nosotros. Bueno, En el mira, supuesto de que existiera. a la primera, somos sus hijos, Bueno, ¿no? pues A para la ser sus hijos somos más segunda, malos que el copón. si es tan bueno, pues repasando la Biblia, no sé cuántas Hostia, extinciones hubo, un diluvio, vamos, y sí. se Y cebó a con la la tercera, humanidad. pues la primera. O sea, somos sus hijos. Bueno, pues ya Bueno, está, pues ya. vamos a analizar un poquito la película que trata el tema religioso, ¿no? La película La Misión va sobre la fundación de un cura español que se llama Gabriel, de una misión en la jungla, ¿no? Cerca de las cataratas del Iguazú, para convertir a los habitantes que habían allí, o sea, convertir a los guaraníes al cristianismo, Ya empezamos mal. educarlos y protegerlos de los abusos que se cometen contra ellos. O sea, esto, pues bueno, el cristianismo, pues bueno, podríamos decir que no respetan su religión politeísta, basada en la tierra, porque son una sociedad pues que bueno, vivía y vive, porque los guaraníes actuales pues tienen mucha relación con su entorno. Pero educarlos, no sé en qué, son una sociedad humana con una cultura y antropológicamente tienen su propia educación, la educación que han desarrollado y bueno, han expresado para vivir y sobrevivir en el entorno físico que tiene a su alrededor. Y protegerlo de los abusos que se cometen contra ellos. Ciertamente en la película se muestra que son perseguidos, capturados y hechos esclavos. Hay un mercado muy potente de esclavos. De hecho, uno de los protagonistas de la película es precisamente un cazador de esclavos que luego acaba ingresando en la misma orden religiosa y luego pues ve la luz y ve las canalladas que estuvo haciendo y cometiendo y se retrata de todo ello. Pero aquí voy a hacer una reflexión histórica, dice protegerlos. Isabel la Católica, cuando Colón llega de las Américas y dice que allí hay seres humanos, los reconoce como súbditos y le otorga derechos. O sea, ese origen del imperio español, por decirlo de alguna manera, ahí por lo menos sobre el papel lo reconoce. Luego, el hecho verdadero y la realidad dista mucho, ¿no? Porque claro, tú Bueno, puedes hay que otorgar decir. un derecho, pero si no tienes la capacidad de ejercerlo, al final lo pierdes, ¿no? No, y además hay que decir, José Manuel, claramente, y perdona que te corte, lo que fue América fue lo peor de la Sí, aristocracia sí, castellana. ya lo, Lo sí, sí. peor. Lo peor que decir, gente que iba a hacer allí, nunca mejor dicho, las Américas, y gente que Mm, además venía de la extrema pobreza, porque eran normalmente hidalgos pobres o gente que había perdido su estatus y que fueron a América pues, a quedarse con todo lo que pudieran, sin importarle lo más mínimo la población que había ahí autóctona. No les importó lo más mínimo. ujú. Sí, sí, ¿no? Y entonces, bueno, que el otorgarle la fe cristiana, ¿no? Los fuera a defender, ¿no? Porque como ya son cristianos como somos nosotros, pues ya no podemos cometer las barbaridades que estamos cometiendo contra ellos, ¿no? Y bueno, en la película se muestra esto, ¿no? Como la lucha de estos, me parece que eran franciscanos, puede ser, Yo diría que eran jesuitas, ¿eh? jesuitas, no recuerdo. No lo recuerdo, no lo recuerdo, no No lo lo recuerdo. recuerdo, A lo ahora mejor, mismo me igual me hace equivoco. dudar. Como no la he podido ver ahora últimamente, ya hace años que la vi. Bueno, entonces, claro, otorgarle esta medalla, ¿no? Del cristianismo para poder salvarlos, pues claro, choca un poquito, ¿no? Cuando históricamente la religión católica se ha doblegado, de hecho en la película se doblega a los poderes económicos, a los intereses políticos,
Y bueno, y al Y final, se sí, convierte sí. en poder económico en sí mismo. Porque de Ujú, hecho ellos cuando van a América van también a conseguir tierras y a conseguir propiedades y a conseguir poder y dominio sobre el territorio. Porque, claro, van allí a eso, a ser unos depredadores más de todos los que van. Sí, con la cruz y con sus rollos, pero nada, nada. A intentar acaparar la mayor cantidad de tierra posible y a competir con otros que van allá por la misma tierra que van ellos. ujú, Y luego lo que pasa es que lo que hablamos siempre, una cosa es la jerarquía, que son lo peor de lo peor, porque encima van en nombre de Dios haciendo barbaridades, y otra cosa es la base. Claro, tú cuando ves la película esta y ves a los monjes que están intentando salvar y ayudar a esta gente, realmente lo ves como algo loable. Dices, hostia, no, pues es que esta gente fueron allá a intentarlos defender. Pero sí, pero al mismo tiempo convirtiendo. No se sí, sí. convirtieron ellos allí, a ellos, no, no. Ellos intentaron salvarlos convirtiéndolos. Hombre, a ver, bueno, asumiendo que su Dios era el único verdadero Sí. y que era el Dios que todos tenían que tener. Y además es que los otros no tenían razón de ser. Es que de hecho no eran, no tenían razón de ser que ellos pudieran tener otros dioses. Es que eso era algo intolerable, vamos. Es que el Ujú. Dios es que el que hay, punto. La fe cristiana, la fe en Dios, la fe en Cristo y punto. Y no hay más. Bueno, eso es lo que hicieron los españoles en toda América, aparte de llevar toda la guerra biológica que llevaron, ¿no? Porque todos estos pueblos guaraníes y prácticamente todos los que estaban allí pues, murieron pues, de eso, de viruela, de sarampión, de gripe, de todas las enfermedades que venían de los animales domésticos que en Europa se tenían y que allí en América eran prácticamente inexistentes, exceptuando creo que las llamas o poca cosa más. No tenían prácticamente animales domésticos. Mm. Entonces No, 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 los eran cazadores-recolectores. bueno, O y sea, buenos agricultores, ¿eh? Porque cuando los sí, españoles sí, llegaron los imperios, el a Inca, el Maya y todos estos, sí, pero el los Azteca, por indios ejemplo, guaraníes, cuando llegaron los españoles a la capital eran... del imperio azteca, Ujú, es que fliparon porque no había ni una sola ciudad en España que fuera, vamos, ni por asomo semejante. ujú, Con canales, con una estructura social increíble, bueno, una estructura social que tenían 300 o 400 mil personas viviendo en la capital. Y aquello había que abastecerlo, y aquella gente comía y vivía allí. Y cuando llegaron los españoles allí fliparon porque aquello era realmente, bueno, es que ellos creían que aquello era el paraíso, porque aquello decían, este tipo de estructura era impensable aquí. Pero claro, pero tenían una estructura muy piramidal ujú. donde el dios todavía se asemejaba mucho al dios que nosotros entendemos hoy en día como el dios de los egipcios, ¿no? Que era un dios omnipotente y omnipresente. Bueno, el gobernante máximo o el rey era prácticamente algo omnipotente y omnipresente. Claro, si tú cortabas la cabeza a lo que era la pirámide superior, automáticamente se desplomaba todo, que fue lo que hicieron los españoles, básicamente. Sí, sí, sí. Y bueno, y las religiones, pues ya sabemos todo lo que son. Las religiones al final. Sí, no, no, al final si vas, si quieres imponer la tuya en contra de los otros, aunque sean disfrazados de buena fe, ¿no? Aquí lo que se quiere es salvar al pueblo guaraní, pero claro, ¿salvarlo de qué? ¿No? El pueblo guaraní llevaba milenios viviendo allí. O sea, el problema no era el pueblo guaraní, sino Los que llegaban. los que habían llegado de nuevos, ¿no? Exactamente. Que Si querían tenían... salvarlos era muy fácil marcharse ellos. Sí, 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 o Era haberlos muy dejado fácil. tranquilos, o sea, no Ya abandonan está. la costa y ya está, ¿no? Era sencillito. Y poco más. Pero bueno, no, la excusa esa, ¿no? De usar la religión, bueno, el buen hacer, ¿no? Que hemos dicho de algunas partes de las organizaciones religiosas, ¿no? Son jesuitas, lo he consultado mientras tanto, Eran ¿eh? jesuitas. No, es que Tenías sí, sí. razón. Y bueno, el buen hacer, ¿no? Como puede tener ahora Cáritas y las misiones que hay por ahí repartidas por todo el mundo de diferentes congregaciones. Ese hecho no se puede quitar, ¿no? Los jesuitas de la película pues van con toda la buena fe Pero es del que mundo y con todo el buen corazón y con las enseñanzas de Jesús o de Dios muy bien aprendidas y muy bien practicadas. Pero claro, estaba la élite religiosa que se movía por los intereses y al final intereses pues económicos. desata ahí Intereses lo económicos, que es, básicamente. ¿no? Y además Que, justificaban la barbarie y justificaban cualquier tipo de actuación en base a una ganancia económica. Porque en aquel mm, momento la iglesia pues estaba en esa línea, en la línea de. Bueno, y aún sigue, porque hoy en sí, día sí, sí. solamente hay que ver el Banco Vaticano y toda esta gente, sus inversiones Mm. en armas de guerra, incluso en fábricas de preservativos, o sea, que tampoco tiene ningún tipo de miramiento. Porque al final lo que importa es el negocio y perpetuar su poder.
Por lo tanto, la religión pasa a un segundo término cuando, bueno, como decía Joaquín Sabina, ni más ni menos, el dinero es el único Dios verdadero. Y hoy por hoy, pues es así. Lo que pasa es que el problema de esta película es lo que plasma es la hipocresía absoluta que hace, sobre todo la jerarquía eclesiástica, de toda la perversión y las malas conductas que realizan los que están allí, simplemente porque van a la iglesia y eso les da la posibilidad de poder hacer cualquier barbaridad. Porque si tú haces las mismas barbaridades, pero negando a la iglesia, automáticamente eres lo peor de lo peor. Bueno, lo haces en nombre de Dios y todo está excusado. Todo está Fíjate excusado, las claro, tal cual. cruzadas, fíjate, bueno, Bueno, pero suele José ser Manuel, revisar un poco la historia. pero tampoco nos engañemos. Hoy en día también vivimos en un mundo en el cual no es lo mismo ser un hijo de puta que ser nuestro hijo de puta. Sí. No es lo mismo ser un talibán, que es un hijo de puta, que ser un saudí, que es nuestro hijo de puta. Y al final, la religión básicamente es la misma y, por ejemplo, las actuaciones que realizan contra las mujeres, por ejemplo, pues básicamente son las mismas. Es la hipocresía absoluta. Es que una cosa es válida en la medida en que juega en mi terreno de juego. Ah, si se sale en mi terreno de juego, entonces es lo peor de lo peor. Y eso las religiones lo han practicado sistemáticamente porque al final no han sido más que unas estructuras de poder que han intentado perpetuarse. Lo de la religión ha sido secundario. Sí, 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 Bueno, completamente de acuerdo. Y bueno, no sé, aparte de la fotografía excelente que tiene la película, la ambientación, o sea, me acuerdo de una imagen, de una secuencia satelital de un caballo corriendo por las calles de aquella ciudad compartida en cuadras, ¿no? De ahí viene el tema de las cuadras, ¿no? De la construcción esta en cuadrados de las casas que se hicieron en las ciudades coloniales. Digo, bueno, poca cosa más, no sé qué más comentar de la no, bueno, película. y la escena en la cual al final acaban cayendo los propios jesuitas clavados en su cruz a través de Sí, las cataratas, sí, 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 ¿no? sí, cierto, O sea, es cierto. al final dicen, oye, mira, iros a tomar por el saco ya con vuestra religión y tal, que nosotros estábamos muy bien antes de que vosotros llegarais y que vosotros no habéis traído más que problemas y gente Ujú, que tiene la avaricia por quedarse con lo nuestro. Y ahora no vengáis aquí a defender nada porque no estáis defendiendo nada. Al final vais a caer porque el poder económico y el poder de las armas y el poder de las nuevas tecnologías hará que nosotros, bueno, ellos los guaraníes evidentemente no eran conscientes de esto, ujú, sobre todo al principio, pero bueno, que el hecho histórico es ese. Al final, la tecnología superior de los invasores hace que esta gente acabe cayendo. Eso y ujú. las enfermedades, ¿eh? Sobre todo las enfermedades, porque desde luego Pizarro y Hernán Cortés no conquistaron nada si no hubiera sido con el apoyo de los que eran enemigos de los imperios y de las enfermedades. No Ujú. hubieran podido, si eran 200 personas contra el imperio azteca o 300 contra el imperio inca, es imposible que esta gente hubieran podido conquistar esos imperios. No había capacidad posible. Por mucha arma de fuego que llevaran, que además las armas de fuego que llevaban en aquel momento no eran nada, eran bastante rudimentarias, porque Sí, entre que cargabas y no cargabas el arcabuz, ¿no? Que eran lo que llevaban arcabuces, ¿no? Entre que mosquetones, cargabas y no ¿no? cargabas, Mosquetones, ¿no? o mosquetones, entre que cargabas y no cargabas, te habían clavado la espada 40 veces, ¿entiendes? O sea, Mm, lo que pasa es que sí que es verdad que aquella gente desconocía aquella tecnología y claro, les chocaba mucho y claro, y, bueno, les asustaba. Y luego también ten en cuenta que en todas estas culturas, si bien no sé si por los vikingos que llegaron posiblemente antes que los españoles, pero tenían mitos de la llegada de seres que venían con una luz especial y cosas por el estilo. sí. Entonces, es lo mismo que los judíos que están esperando al Mesías, ¿no? Pues Mm. claro, pues esta gente parece que estaban esperando que llegara algo así. Y cuando llegó, Viracocha, me parece que lo llamaban sí, 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 los cuando llegó mayas, ¿no? sí, sí, cuando llegó, no, los mayas ya estaban prácticamente, estaban ya en una sociedad en decadencia, pero las aztecas sí que estaban esperando algún tipo de ser Ujú, de este tipo. Y los españoles cuando llegaron con aquellas armaduras que relucían al sol, que encima iban montados en caballos, porque los caballos en América las habían, pero cuando llegaron los cazadores recolectores e invadieron América, los exterminaron. Como prácticamente todas las especies de un cierto tamaño los exterminaron. Unos 10.000 años antes, cuando llegaron el ser humano, los exterminó, todos los animales de un cierto tamaño. Y entonces, claro, al llegar aquella gente en aquellos caballos, con aquellas armaduras que brillaban y encima llevaban unas tecnologías que ellos no las entendían ni las comprendían, pues creyeron que eran esos mitos que ellos estaban ujú. esperando. Entonces les abrieron sus casas, que de hecho hasta los gobernantes dejaron que esta gente los pudiera apresar, cuando no tenía ninguna razón de ser. Si los hubieran visto como una amenaza, se los hubieran cargado y punto.
y no hubieran llegado más allá. Pero no los vieron como una amenaza, sino que los vieron Bueno, como los dioses que esperaban. el hecho estaba hecho. O sea, y hubiese encargado la primera oleada Sí, no, por pero supuesto, la por supuesto. segunda, la tercera, bueno, es lo que pasó también en Norteamérica, ¿no? O sea, sí, a Mayflower no le podían haber dado de comer en Acción de Gracias, ¿no? Y se hubiesen muerto de hambre, pero Pero había más ya, detrás. sí, ya es Había más más detrás. detrás. Ese Aquello fue, era irreversible sí, sí, imparable. O sea, e imparable. Sí, 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 sí. Bueno, pero esto también fue un choque de religiones. sí, sí, sí. Choque de religiones, porque aquella gente, pues bueno, y luego, cómo los retorcieron miserablemente y los metieron. Bueno, de hecho, hoy en día la base de la Iglesia Católica está allí donde llegaron los españoles. Ujú. Es la base más importante de la Iglesia Católica está en México, en toda Hispanoamérica, Sí, sí. curiosamente. Bueno, pues Pues nada, lo nada, dejamos aquí y el viernes nos encontramos en la actividad Debates en Clave con el debate que hemos comentado anteriormente. Os esperamos y hasta la próxima sesión. Hasta luego. hasta luego.